Saludos, sean bienvenidos a una emisión de la asignatura bioética presentado para la maestra Claudia Barbosa y para cada uno de mis compañeros de la sesión 32 de biología. Presentado por Yuleisi Toribio, Milka Reynoso y un servidor, Robin Hinoa. Esta presentación es realizada bajo el contenido del tema Investigación genética, específicamente prueba de expresión genética, con el objetivo de abordar las investigaciones genéticas con relación a normas y principios bioéticos, específicamente desde la aplicabilidad de las pruebas de expresión genética. Para iniciar se debe dar a conocer qué es la expresión genética. Bueno, es el proceso por el cual la información codificada por un gen se usa para producir moléculas de ARN que codifican para proteínas o para producir moléculas de ARN no codificantes que cumplen otras funciones. Por otra parte, se va a abordar qué son las pruebas de expresión genética. Bueno, estas pruebas son una forma de medicina personalizada para obtener más información sobre el cáncer y adaptar el tratamiento. De la misma forma, la expresión genética es el proceso mediante el cual los genes son convertidos en productos físicos, ya sea proteína, lo que se realiza mediante una serie de pasos bioquímicos que incluyen la transcripción, la traducción y la posttraducción del ADN. A fin de probar la expresión genética, es necesario evaluar los productos finales resultantes del proceso. Muy bien, chicos. Para contextualizar esta investigación, se hará referencia a los principios bioéticos para que los oyentes puedan comprender toda la investigación en su totalidad. En primera instancia tenemos el principio de autonomía. Bueno, aquí los participantes en las pruebas para la expresión genética deben tener la libertad de decidir si desean participar en el proceso de toma de decisiones, ya sea de manera directa o a través de un representante. A la vez deben tener el derecho de recibir información adecuada y comprender sobre los riesgos, beneficios y alternativas relacionadas con estas pruebas. Del mismo modo, debe existir una posibilidad de que los resultados de las pruebas sean utilizados y discutidos con proveedores de atención médica. Por otra parte, tenemos el principio de justicia, que se aplica en la realización de pruebas de expresión genética para garantizar que los resultados se utilicen de manera apropiada. Esto significa que los datos deben ser recolectados, almacenados y utilizados de una manera justa para todos los individuos, lo que va a influir y a garantizar que los resultados sean confiables y que los pacientes tengan acceso a ellos. También debe garantizar que los datos sean compartidos de manera segura y que los pacientes puedan tomar decisiones informadas sobre la salud y demás. Por otra parte, el proceso debe ser transparente para que los pacientes puedan confiar en los resultados. Otro principio que hace presencia en este tipo de investigaciones es el principio de la beneficencia, que se refiere a la obligación moral de promover el bienestar de los demás. En el contexto de las pruebas para la expresión genética, eso significa que los profesionales de la salud deben considerar el bienestar del paciente al tomar decisiones sobre la prueba, los resultados y el tratamiento. También hace presencia lo que es el principio de no maleficencia, que se aplica de varias formas distintas. Ejemplo, garantizar que las pruebas se realicen en un ambiente controlado y seguro. También los experimentadores, en este caso los doctores, deben asegurarse de que los organismos expuestos a los agentes genéticos tengan la menor cantidad de riesgo posible y que también deben utilizar equipos de alta seguridad. Es decir, no pueden utilizar equipos que estén contaminados y que puedan exponer a muchos riesgos a los experimentadores, que serían las personas que expongan su ADN. Para continuar, tenemos las formas de realizar las pruebas de expresión genética, que esas son 4, siendo la primera la prueba de Western blot. Esta técnica es usada para detectar la presencia de algunas proteínas específicas.
Esas pruebas rápidas generalmente emplean una pequeña muestra de sangre que se obtiene al pinchar un dedo, aunque también se puede realizar con muestras de saliva. Son pruebas que ofrecen su resultado en menos de 30 minutos. También tenemos las pruebas de PCR, que es una técnica usada para detectar la presencia de una secuencia de ADN específica. Ese es un método in vitro que permite la amplificación del ADN. También tenemos lo que es las pruebas de ELISA, que estas son pruebas usadas para evaluar la cantidad de una proteína específica. Eso se trata de un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. Sabemos que un anticuerpo es una proteína que el sistema inmune del cuerpo humano produce cuando detecta sus sustancias dañinas. También, por último, tenemos las pruebas de microscopía, que son una técnica que evalúa la estructura y la localización de las proteínas. Eso se logra mediante el uso de microscopios de fluorescencia para visualizar la presencia de proteínas marcadas con fluorofósforo. Por consiguiente, debemos hacer hincapié en la importancia de las pruebas de expresión genética, y es que estas permiten comprender la función de los genes y el papel que desempeñan en la biología molecular. Muy bien, en este apartado estaremos denotando las ventajas de realizar este tipo de pruebas. En primer lugar, decimos que estas pruebas de expresión genética ayudan a descubrir las diferencias entre los genes expresados tanto en tejidos como en células. Esto a su vez contribuye a que se determine el pronóstico de esta enfermedad y más bien la progresión de la misma, y a su vez buscar, por supuesto, un tratamiento para ello, porque siempre y cuando se debe de tener en cuenta el principio de beneficencia, que es de hacer el bien en todo momento, y no maleficencia, que es no hacer el mal intencionalmente. En segundo lugar, tenemos de que las pruebas de expresión genética ayudan también a identificar cuáles genes están activos y cuáles están inactivos. Aquí se ve fundamentalmente el papel que desempeña cada gen. Y en tercer lugar, estas pruebas también permiten a los científicos conocer el papel de los genes en la regulación de la formación de proteínas y también del metabolismo. Para continuar, vemos las desventajas éticas de realizar esas pruebas de expresión genética. En primer lugar, vemos la falta de comprensión y conocimiento de los resultados de estas pruebas. Es decir, que en ciertos momentos pueden ser que los resultados que se arrojen de ese paciente no estén clarificados y puede ser que se le dé un tratamiento que no sea el que realmente necesita. También tenemos la confidencialidad, es decir, que hay muchos pacientes que quizás sienten miedo de que sus resultados sean divulgados. La discriminación, que por supuesto hay muchos resultados que pueden ser discriminados quizás por la persona que sea o el estatus. Y la ética de la investigación, es decir, que esos resultados pueden ser utilizados para investigaciones científicas. Aquí, ya para finalizar, tenemos un ejemplo de prueba de expresión genética donde vamos a ver si se cumplen o se incumplen las normas y principios bioéticos. En este caso tenemos una mujer que presenta cáncer de mama. Esta ha sido sometida a una cirugía o más bien a una biopsia para examinar específicamente los patrones de una serie de genes distintos. La misma, dentro de su sano juicio, es decir, que no padece ninguna enfermedad mental, posterior a la cirugía se niega rotundamente a recibir y a realizarse este tipo de pruebas. Y por lo cual también se niega absolutamente a recibir los tratamientos indicados por su médico. En este caso, ¿qué se debe hacer? Sabemos que toda persona tiene autonomía y tiene derecho por decidir qué hacer con su vida y qué cosas poder querer recibir o poder querer hacer, o que se realice cualquier procedimiento con él o no. Entonces, esa persona tiene esa capacidad de decidir si quiere realizarse este tipo de prueba o no quiere realizarse ese tipo de prueba. Entonces, se tiene que respetar esa decisión porque no se puede violar el principio de la autonomía.
En dado caso ya de que esta persona no tenga un juicio consciente, ya otra persona familiar cercano puede decidir por ella. Pero siempre y cuando ésta mantenga su juicio sano, siempre se debe de preservar y cuidar el principio de la autonomía.